Una de las doctrinas que más apreciamos nosotros los creyentes es la doctrina de la soberanía de Dios. Es el hecho de que nuestro Dios gobierna sobre todo, sobre cada molécula en este mundo, sobre cada evento en este mundo. Nuestro Dios gobierna sobre cada esfera de la vida, el Estado, la familia, la iglesia. Sobre cada una de esas esferas nuestro Dios gobierna. Es eso lo que hace que nuestro Dios sea Dios. Él es soberano sobre todo el mundo. Nuestro Dios es soberano sobre todo lo que sucede. Nunca nuestro Dios está indefenso. Nunca nuestro Dios está frustrado. Nunca nada de lo que sucede en este mundo toma por sorpresa a nuestro Dios. Si nuestro Dios no estuviera en control de todas las cosas, si nuestro Dios no fuese soberano sobre todo, no fuese un Dios digno de confianza, ni digno de nuestra adoración. Y muchas veces obviamos esta realidad del hecho de que Dios es soberano. O aún más, cuando no podemos conectar la soberanía absoluta de Dios con la responsabilidad humana, cuando no podemos unir perfectamente estas dos realidades, tendemos a irnos a un extremo o al otro. A darle un poder al hombre que no tiene, o sencillamente pensar en que Dios lo debe hacer absolutamente todo y nosotros somos una especie de robots o títeres de Dios. Pero como veremos hoy, en un pasaje en el libro de los Hechos, veremos cómo se conecta tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Y digo esto porque a menudo las personas se preguntan que si creemos que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, como lo declara la carta a los Efesios, y que su conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras son infalibles, entonces ¿de qué sirve orar para que algo ocurra? Algunos también dicen, pues, si Dios predestinó a algunos para que fuesen sus hijos y los escogió desde antes de la fundación del mundo, como también lo dice la carta a los Efesios, entonces ¿de qué sirve orar para que las personas se conviertan? Pues yo quiero decirles que el mismo Dios que ha decretado todas las cosas, también ha decretado que estas cosas se lleven a cabo a través de medios. Es como cuando la Escritura nos dice que el Señor le plació salvar a los hombres, salvar a sus escogidos por medio de la locura de la predicación. Dios ha decretado a quién salvar, pero también ha decretado el medio para hacerlo. Dios ha decretado llevar a cabo muchas cosas en nuestras vidas y muchas cosas, el medio para llevar a cabo esas cosas es nuestra oración. Así que hoy veremos a través de Hechos capítulo 12 cómo se conecta tanto la soberanía absoluta de Dios como la responsabilidad humana. Acompáñenme a Hechos capítulo 12, versículos 1 al 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel mismo tiempo, el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes se le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, perdían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El libro de los Hechos cubre aproximadamente los 30 años de la iglesia, o los primeros 30 años de la iglesia, donde se nos describe a una iglesia fiel y valiente. Y otra de las cosas que encontrarás en el libro de los Hechos es a una iglesia experimentando dolor, es a una iglesia experimentando injusticias, es a una iglesia experimentando falsos maestros en medio de sus filas, es a una iglesia experimentando posesiones demoníacas a las que se tuvo que enfrentar. Pero al mismo tiempo, a pesar de que encontrarás todas estas cosas oscuras en esta iglesia, encontrarás una iglesia valiente y ferviente en oración. Esta iglesia nunca experimentó apatía en su vida de oración. Mientras sufrían, estos hermanos oraban más y oraban más y oraban mucho más. Alguien decía que el dolor es la hormona de crecimiento del cristiano. Así es. Cuando estamos pequeños producimos muchas hormonas de crecimiento. Pues para el cristiano el dolor es esa hormona de crecimiento y es el abono a la vida de oración. ¿Por qué digo esto? Tú y yo sabemos que los momentos en los que experimentamos mayor dolor son los momentos donde experimentamos mayores tiempos de oración. Así que el dolor es esa hormona de crecimiento que Dios ha permitido en nuestras vidas para nuestro crecimiento. La iglesia de hoy tiene que ver la mano de Dios al orar. La iglesia de hoy quiere ver grandes cosas, pero ora sin fe. La iglesia de hoy quiere ver grandes cosas sucediendo en sus filas, pero no oran, pues esta iglesia se caracterizaba por sus tiempos de oración. Y miremos cómo empieza este pasaje de Hechos capítulo 12. Nos empieza diciendo que en aquel tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Yo quiero decirles quién es este Herodes. Este es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue el que quiso matar a Jesús cuando era pequeño, fue el que sacrificó a los niños en Belén. Y aquí tenemos a Herodes Agripas, pero también la Biblia nos habla de otro Herodes, y es Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas fue más bien el que se burló de Jesús antes de su sacrificio, y el que sacrificó, el que le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Así que a pesar de que tenemos en la Biblia a Herodes Agripas, Antipas y el Grande, hay algo que tienen en común cada uno de estos Herodes. Y es su maldad, es su perversión, es su oposición a los cristianos. Y el que tenemos aquí es Herodes Agripas, un hipócrita, que constantemente se congraciaba con aquellos que lo aplaudían. En algunos momentos, cuando estaba con el Imperio Romano, se congraciaba con el Imperio Romano y hacía cosas que le encantaban al Imperio Romano. Cuando tenía a los judíos por otro lado, hacía todas aquellas cosas que podían complacer al pueblo judío. Y él está sacrificando a Jacobo. Y como veremos más adelante, pone preso a Pedro con un fin: congraciarse con los judíos. Y el versículo 2 de nuestro texto nos dice lo siguiente:
Este Herodes Agripas mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Qué Jacobo era este? Este no es Jacobo el que escribió la carta a Santiago. Recuerden que Jacobo y Santiago son el mismo nombre. Este Jacobo que tenemos aquí es el hermano del apóstol Juan, del discípulo amado. Y este Jacobo ha sido asesinado. Este Jacobo, Juan y Pedro tenían una maravillosa amistad y una cercanía por su negocio de pesca. Estos hombres fueron grandemente privilegiados a diferencia de los otros apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque estos hombres, tanto Jacobo como Juan el apóstol y Pedro, fueron aquellos quienes experimentaron, presenciaron la sanidad de la hija de Jairo. Fueron ellos mismos los que vieron a nuestro Señor Jesús transfigurado y fueron ellos mismos los que estuvieron con nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Y son precisamente estos privilegiados los que están sufriendo en este momento, uno la muerte y el otro la cárcel. Muchas veces pensaríamos que por hacer cosas para el reino de Dios estaremos exentos del sufrimiento y de la prueba. Muchas veces pensamos, bueno, yo hago esto para el Señor, yo soy un misionero, yo soy pastor, y por el hecho de que hagamos estas cosas pensamos que tenemos una especie de inmunidad o escudo para el sufrimiento. Este texto nos enseña que aún los hombres más fieles en el reino de Dios sufrirán y a veces más. Si no, miremos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que se gozaba grandemente en el Señor, un hombre que amaba a Cristo por sobre todas las cosas. Pero Pablo sufrió grandemente como ningún otro. A veces estuvo pero tan cerca de la muerte. De hecho, murió de una manera tan fuerte, cortándole su cabeza por el Evangelio. Es más, si no me crees que aún los hombres más fieles y obedientes al Señor son a veces los que más sufren, mira a nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro obedeció a Dios el Padre como Él. Ni siquiera el apóstol Pablo obedeció a Dios el Padre como lo hizo Jesús. Cristo obedeció a Dios el Padre perfectamente de la cuna hasta la tumba. Y mira a Cristo, no tenía dónde recostar su cabeza. Fue burlado y asesinado de una manera humillante. Y esto mismo lo vemos en Hechos capítulo 12. Hombres de Dios sufriendo de una manera increíble. Pero tenemos a dos hombres, a dos privilegiados, tanto Jacobo como a Pedro. Pero podemos ver la soberanía de Dios en la vida de ellos cuando vemos que la iglesia está orando por ambos, pero uno muere y el otro vive. Y esto nos enseña que muchas veces tendremos que testificar de la obra de Dios a través de la muerte y muchas veces tendremos que testificar de la gloria de Dios a través de la vida. Muchas veces lo haremos a través de la muerte y otras veces a través de la libertad. Y qué duro puede ser esto para un hijo de Dios. Porque el que muere es el hermano del discípulo amado. Y el que sobrevive es el hermano de Andrés, Pedro, el que negó al Señor. Si esto fuese por obediencia, quizás Juan pudo haber dicho, Señor, pero ¿por qué mi hermano Jacobo? Si fue Pedro el que te negó 3 veces, ¿no debería él morir si fuese por comportamiento? No, todo esto se trata de gracia y soberanía. Así que tenemos aquí a un hermano llorando y a otro hermano feliz porque su hermano fue liberado. ¡Qué increíble es esto! La iglesia está orando a Dios por ambos, pero uno es asesinado y el otro es liberado. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido esto a nosotros? Hemos orado por personas gravemente enfermas y vemos cómo unos se levantan de la cama y cómo el otro muere. Y por las mismas oramos con la misma fe y el mismo fervor. Esto se llama soberanía divina. Porque es nuestro Dios quien da la vida. Es nuestro Dios quien la quita. Es nuestro Dios quien enriquece. Es nuestro Dios quien empobrece. Nuestras vidas no están en manos del destino o del azar. Nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano que todo lo hace por amor, soberanía y santidad. Así es. Cuando vemos a Dios actuar soberanamente, no podemos desligar de su soberanía su santidad. Nada de lo que Dios permite en esta vida está manchado de maldad o de pecado. Nuestro Dios no es un Dios que se mofa de nuestros dolores. Nuestro Dios es santo
Por eso cada cosa que Él permite, todo que vemos que obra conforme a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero cuando vemos a Dios obrar soberanamente, como lo vemos en este pasaje, no podemos olvidar la sabiduría de Dios. Dios es sabio en todo lo que permite. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Los caminos del Señor son muy distintos a los nuestros. Pero cada vez que Dios obra en su soberanía, también esto va empañado de su amor, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Si tú pudieras ver un panorama completo de tu futuro, pudieras decir, gracias Dios por haberme quitado eso, gracias Dios por haber permitido eso. Los caminos del Señor son inescrutables, son misteriosos, no entendemos los detalles, pero podemos confiar en un Dios sabio, amoroso y santo. A veces vemos cómo Dios les da hijo a personas que odian a los niños. A veces vemos cómo Dios cierra el vientre, la matriz de una mujer que anhela hijos y que de seguro los va a cuidar muy bien. Esto es soberanía, aunque no lo entendemos. Es Dios quien conoce cada una de estas cosas. Pero es increíble todo lo que vemos aquí. Y luego que Jacobo es asesinado, miren lo que nos dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, aquí vemos la razón por la cual lo hizo Herodes, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Herodes puso una gran cantidad de soldados alrededor de Pedro, tanto fuera de la prisión como dentro de la prisión. Y no solo eso, el texto nos enseña que él ató sus manos y ató sus pies. Era como si tuviese un criminal, el más grande de los criminales en esta prisión. Pero yo creo que la razón de todo esto es porque Herodes ya había visto grandes milagros o había escuchado de los grandes milagros que Dios había obrado a través de estos hombres. Este hombre sabía que Dios cuidaba poderosamente de estos hombres y por eso hace todo esto que tenemos acá en nuestro texto de hoy. Pero nosotros vemos cómo Dios obra poderosamente. Nosotros vemos cómo la iglesia primitiva, a pesar de todo esto, no cesó de orar. La iglesia primitiva aprendió mucho acerca del carácter de Dios, acerca del obrar de Dios. Y esto les permitió entender que lo mejor que podían hacer era orar al Señor. Cuando Jacobo lo decapitaron, lo enviaron directo a la presencia de Dios. Pero cuando Herodes fue aniquilado por Dios, como lo que vemos, fue enviado al lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Y nuestro Dios fue soberano tanto en una muerte como en la otra. Así que miremos lo que sucede aquí más adelante. A pesar de todo esto que sucede aquí, la iglesia no pierde su fe. La iglesia no pierde su fervor. La iglesia comienza a orar aún más. Y lo dice el verso 5 de Hechos capítulo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quizás pensarían algunos de ustedes que la iglesia en una situación como esta diría, bueno, pero ¿de qué sirve orar si Dios es absolutamente soberano? Él ya conoce el futuro, Él sabe quiénes van a morir y en qué tiempo y quiénes no. ¿De qué sirve orar si, Juan el Bautista, aún siendo fiel al Señor, murió? El Hijo de Dios, siendo fiel a su Padre, también murió. Esteban, quien también fue fiel al Padre hasta este momento, también murió. Así que ¿de qué sirve que oremos por Jacobo y por Pedro? Lo más seguro es que también morirán. Así que crucémonos de brazos, Dios es soberano, Él hará absolutamente todo. Además, si es la voluntad de Dios, ellos vivirán. Si es la voluntad de Dios, ellos morirán. Así que no oremos. Esta iglesia no hizo eso. ¿Saben por qué? Porque nuestros hermanos conocían muy bien la interacción que existe entre la soberanía y el gobierno absoluto de Dios y la responsabilidad humana. Ellos entendían claramente lo que Dios es capaz de hacer a través de la oración de su pueblo. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios ha unido tanto su soberanía como la oración de su pueblo. Dios ha decretado todas las cosas desde la eternidad pasada, pero también ha determinado los medios para que estas cosas ocurran. Es más,
Hay cosas que Dios ha decretado que no ocurrirán si tú no oras. Así es. Si no, pensemos en la carta de Santiago. La carta de Santiago, quien era el medio hermano de Jesús, él nos dice claramente, no tienes porque no pedís. Santiago nos está diciendo que existen cosas que Dios ha decretado y que no sucederán si tú y yo no oramos. Y esta iglesia lo entendía a la perfección y es por eso que ellos están orando a Dios Padre. Y yo quiero decirte algo. Y nuestros hermanos lo entendían muy bien cuando oraron por Jacobo y por Pedro y ven que muere Jacobo y Pedro es liberado. La oración no garantiza los resultados. Así es. Y yo quiero darte un ejemplo claro de eso o dos. Uno es nuestro Señor Jesús, quien oró al Padre para que Él le hiciera pasar la copa. Y esta oración no fue respondida a la manera en como Cristo la clamó. ¿Por qué? Porque Cristo terminó tomando la copa. Pero ¿saben qué? La oración de Cristo, antes de morir, lo capacitó para tomarse la copa. La oración de Cristo lo capacitó para colgarse de un madero. La oración de Cristo, aunque no fue respondida en cierto sentido, lo capacitó para perdonar a aquellos que lo habían clavado en la cruz. ¿Saben por qué? Porque la oración tiene el poder, muchas veces no de cambiar las circunstancias, porque la soberanía de Dios y su voluntad así lo determinan, pero la oración de Dios, la oración que hacemos a Dios, tiene un fin que siempre se cumplirá, nos cambiará a nosotros. Siempre generará un cambio en nuestro corazón, siempre generará un cambio en nuestra vida, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios Padre. La oración sirve como un instrumento que nos alinea a la voluntad de Dios. Así es, nosotros oramos al Señor algo y la respuesta a esa oración nos muestra cuál es su voluntad. Así que en la oración Dios hace un cambio en tu corazón y en el mío, tomando nuestra voluntad y alineándola con su voluntad. Yo quiero darte otro ejemplo de esto. El apóstol Pablo oró 3 veces a Dios para quitar el aguijón, para que Dios quitara el aguijón de su carne. 3 veces. El apóstol Pablo. Y Dios le dijo no. Así es. Dios más bien le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia te debe ser suficiente, Pablo. ¿Y saben qué sucedió? La gracia de Dios permitió que Pablo siguiera con el aguijón, pero que aún con el aguijón, la oración de Pablo le proveyó la gracia para que a pesar del aguijón él pudiera vivir gozoso. No cambiaron las circunstancias porque Dios le estaba mostrando cuál era su voluntad, pero sí cambiaron muchas cosas en el corazón de Pablo. Así que nuestro texto nos enseña eso. Nuestro Dios obra soberanamente y poderosamente a través de la oración. Y una de las cosas que vemos aquí es que Dios obra en la oración de su pueblo liberando a uno de los apóstoles, y este era el apóstol Pedro. Mira lo que dice nuestro texto en el verso 6. Y dice, y cuando Herodes se le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Pueden ver ese detalle que Lucas nos da allí? Mientras Pedro está encarcelado, él al mismo tiempo está rendido, está durmiendo. Pensemos en algo. Pedro está en una cárcel, atado de manos y de pies, rodeado de soldados a su alrededor, y aparte de eso, al día siguiente Herodes Agripa lo va a presentar públicamente para asesinarlo de la misma manera como asesinó a Jacobo, y él está durmiendo. Nosotros, por cosas menores que esas, nos dejamos arrastrar por la incredulidad y la duda.
Nosotros por cosas más insignificantes que esta, la que Pedro está experimentando, nos dejamos arropar por la incredulidad. Y es este mismo Pedro el que está durmiendo en esta cárcel, el que nos dice en una de sus cartas que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto me recuerda al salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y David dijo eso mientras su hijo lo perseguía para matarlo. Verso 7 de Hechos 12. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Pedro estaba tan dormido que ni siquiera la luz resplandeciente del ángel lo despertó. Tuvo que el ángel darle en un costado y decirle: levántate, cíñete, vámonos de aquí, envuelve tu manto y sígueme. Y dice el verso 10: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió. Yo me imagino que Pedro en ese momento, ya pasamos la guardia, pero viene esa puerta de hierro, va a ser un sonido muy fuerte, todo el mundo la va a escuchar, todos se van a despertar y aquí me agarraron. Pues el texto dice que la puerta se abrió por sí misma y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. A veces personas leen esto y se enfocan en el ángel, mira el ángel. No, el Señor ha hecho esto y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, en quien tenemos un evangelio. Y en ese momento la iglesia no estaba reunido allí desesperado, no estaban allí angustiados o con los brazos cruzados, estaban reunidos orando. Nada limitaba a esta iglesia en ser ferviente en oración, nada limitaba a esta iglesia a doblar sus rodillas e invocar el nombre del Dios soberano. Ni siquiera el hecho de saber que Dios conocía el futuro. Ni siquiera el hecho de saber que Dios lo conoce todo, ni siquiera eso, sino más bien cada una de esas realidades los impulsaban a orar más. Cuando Pedro llama a la puerta, una muchacha llamada Rode escucha su voz y de gozo, dice el texto, es impactada y sube y le avisa a los hermanos que Pedro estaba abajo, que había escuchado la voz de Pedro, y ella deja a Pedro allí tocando. Y ella aseguraba que era él. Y los hermanos les decían: estás loca, Rode. Y mi pregunta es: ¿no era eso por lo que estaban orando? Y dice el texto en el verso 15, en la parte final: entonces ellos decían: es su ángel. Y esta palabra significa es su espíritu o su alma. O sea, la idea aquí es que ellos pensaban que Pedro había muerto, había sido asesinado por Herodes, como Jacobo, y que su espíritu, su alma era lo que estaba allí. Para ellos era más fácil creer que Pedro había muerto al hecho de pensar de que Dios lo había librado de manera sobrenatural de manos de Herodes. Mas Pedro les decía que guardaran silencio. Pero él, dice el 17, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Dijo: haced saber esto a Jacobo. Este Jacobo posiblemente era el de la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Ven eso? Pedro no va y dice: el día siguiente me le voy a aparecer enfrente a Herodes y a los soldados, haciéndoles mofa, burlándome de ellos, de que a mí me liberaron y ninguno de ellos me pudo ver, porque a mí el Señor me guarda. No, Pedro era un hombre prudente como deberíamos ser cada uno de los creyentes, y se fue a otro lugar a esconderse. En estos días del coronavirus, en el centro del lugar por donde vivo, había un hombre llamado Cristiano parado en toda una esquina donde había una gran aglomeración de personas, y él estaba allí sin tapabocas ni guantes y gritando que si tú te declarabas sano nada te iba a suceder, que te quitaras la mascarilla, que salieras a la calle, que no tuvieras temor. Y esto podía sonar espiritual, pero es contrario al ejemplo que vemos en la Biblia. Es totalmente contradictorio, no es más espiritual por hacer este tipo de cosas. Pedro se fue a otro lugar porque el sabio ve el mal y se aparta, y se guardó.
Y dice el 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pensó Herodes? Nada, ustedes ayudaron a escapar a este hombre. Por lo tanto, ustedes deben ser asesinados. Y así lo hizo. Él estaba totalmente molesto por lo que había sucedido, y aquí Dios le acaba de mostrar a Herodes quién es el que manda en este mundo. Quién es el que tiene la última palabra en este mundo. No importa cuántas estrategias ideen los gobernantes, Dios siempre triunfará. Y Dios aquí le estaba mostrando a Herodes, yo soy mayor que tú, yo soy más poderoso que tú, no importa cuánta seguridad pusiste a mi hijo, yo lo liberé. Y dice el texto que el 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Hay una conexión aquí entre cada una de estas ideas. Tenemos el desarrollo de Herodes desde el principio hasta el final de este capítulo. Él es uno de los personajes en esta narrativa. Tenemos a la iglesia orando por la liberación de Jacobo y de Pedro. Uno muere, el otro es liberado. Y es la liberación de Pedro por parte del Señor lo que desencadena toda esta serie de eventos. Por eso debemos conectar cada uno de estos relatos en esta narrativa de Hechos capítulo 12. Aquí nosotros tenemos un detalle muy interesante, y es el hecho de que Pedro es liberado y Herodes se va aquí contra Tiro y Sidón, y él estaba sumamente molesto contra ellos porque él era quien les suministraba alimentos a los de Tiro y de Sidón. Él era quien les proporcionaba la comida a cada uno de ellos. Así que básicamente Herodes era como una especie de Dios para los de Tiro y de Sidón. Mire, Tiro y Sidón eran ciudades costeras en Siria. Dependían del granero de Herodes en Galilea. Pero Herodes estaba enojado con estas ciudades y su suministro de alimentos estaba en peligro. Entonces estas personas vienen buscando de alguna manera complacer a Herodes. Ellos vienen aquí a ver cómo se congraciaban con él para no perder sus alimentos. Porque debido al poder que tenía Herodes, ellos no podían comer si Herodes les cortaba el suministro de alimentos. Y dice el versículo 21 que Herodes se puso sus mejores ropas y se presentó delante de este pueblo. Y él hizo todo esto para que tanto Tiro como Sidón vieran quién realmente era Herodes. No solo venían a suplicar a un granjero inquilino. Él dominaba su suministro de alimentos más como Dios que como un granjero. Lo que Herodes le está diciendo aquí a Tiro y a Sidón es: ustedes dependen de mí. Yo soy como una especie de Dios para ustedes, hasta para comer me necesitan. Este es el grave problema que existe cuando se le da tanto poder a un gobernante, que tiene el control absoluto de todo. Hay un problema muy grande cuando vemos gobiernos tomando control de todo. Este estatismo es completamente peligroso. Todo gobierno debe gobernar de manera limitada. Un gobierno estatista o en control de todo es un gobierno contrario a los principios bíblicos. Un gobierno es quien determina cuándo comes, qué comes y todo lo demás. Esto era lo que era Herodes. Y es impresionante que en estos días del COVID-19 la gente está pidiendo darle más control y más control al Estado. Esto es un problema serio. Pues Herodes le está diciendo a los hombres: ustedes son para mí mis esclavos y yo soy como un Dios para ustedes. Y este texto, mira lo que nos dice. Este pueblo le dice: voz de Dios y no de hombre, dice el verso 22. Y al momento que esto sucede, esto era lo que le encantaba a Herodes, su autoexaltación, alimentar su ego. Al momento que esto pasa, dice el 23, al momento un ángel del Señor, de nuevo Dios utiliza un ángel para humillar a Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos.
Este capítulo nos enseña que esto es un combate entre Dios y Herodes. Desde que comienza este capítulo vemos un choque entre Dios y Herodes. Y en este choque vemos a Dios venciendo. ¿Saben por qué? Porque a nuestro Dios nadie le gana. El objetivo es dejar en claro aquí, cuando Dios mata públicamente a Herodes, que es Dios quien debe ser honrado y magnificado y no Herodes. Lamentablemente hoy aún los cristianos tienden a endiosar a los gobernantes, como si no pudiéramos ni hablar ni a tocarlos. Esto es un error. Es Dios quien debe ser magnificado, es Dios quien debe ser honrado por sobre todo. Es una locura, por ende, cometer traición contra el Creador del universo, porque nadie le puede ganar a nuestro Dios. Te conviene estar de su lado. Daniel mismo dijo que es Dios quien cambia los tiempos y las estaciones. Es Dios quien quita y establece reyes. Así es. Es Dios quien los pone y quien los quita. Y a veces la iglesia deberá orar que Dios ponga reyes, y a veces la iglesia deberá orar que Dios los quite también. El libro de Daniel nos dice lo siguiente en Daniel 4:30. Hablando Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se jactó, él decía: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con mi poderoso poder, como residencia real y para la gloria de mi majestad? Cuando Nabucodonosor habló con esta arrogancia, dice el texto, una voz vino de Dios y dijo: comerás hierba como un buey, hasta que hayas aprendido, escuchen bien, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y se lo da a quien quiere. Y Dios mató a Herodes públicamente por su arrogancia. Dios es el sobre todo, Dios es el Altísimo, Dios es el Supremo, Él es el Rey de Reyes y toda rodilla debe postrarse delante de Él. Y finalmente este texto termina diciendo, en el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este era el fin de todo esto. La palabra de Dios se multiplicaba. Ha muerto Esteban, ha muerto Juan el Bautista, ha muerto Cristo, ha muerto Jacobo, pero la palabra se ha multiplicado. A pesar de la persecución, la palabra se ha multiplicado. A pesar de la persecución, la iglesia ora fervientemente. A pesar de la persecución y a pesar de que Dios es soberano, la iglesia sigue predicando el evangelio porque entendieron la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Alguien decía que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En los tiempos en los que la iglesia fue más perseguida, la iglesia se multiplicó cada vez más. Y esto es lo que Dios quiere, que su nombre sea proclamado a todas las regiones. Que la grandeza de Cristo sea proclamada a todo el mundo. Y es eso lo que está pasando aquí. Y ni Herodes ni los judíos pudieron detener la multiplicación de la palabra. La soberanía de Dios se extiende sobre todo, y eso quiere decir que nadie puede frustrar los planes de Dios, ni siquiera Herodes, ni siquiera los judíos, ni siquiera el COVID-19 puede frustrar el hecho de que la palabra se multiplique. Nuestro Dios se complace en escuchar nuestras oraciones, a pesar de que Él sabe lo que hay en nuestras mentes. Yo sé muchas veces lo que mi esposa me va a decir. Ella y yo nos conocemos muy bien. Pero a pesar de que yo sé lo que ella me va a decir, o cuando ella sabe lo que yo le voy a decir, a pesar de eso queremos escucharnos. Nuestro Dios conoce lo que hay en tu corazón y a pesar de eso se complace en escucharte. Cuando leemos la Biblia vamos a escuchar las palabras de Dios. Cuando oramos, Dios se deleita en escuchar nuestras palabras. A pesar de que Él conoce el futuro y a pesar de que Él conoce lo que hay en nuestras mentes. Un Dios que lo controla todo. Un Dios que conoce el futuro. Es un Dios digno de alabanza.
Y el saber esto no nos limita a orar, sino que nos empuja a orar con más fervor. Hermanos míos, no olvidemos que Dios es soberano. Está en control de todo y todo lo que Él orquesta obra para bien. Nuestro Dios no es autor del pecado. Nuestro Dios es magníficamente sabio. Su voluntad es agradable y perfecta y controla cada molécula del universo. Y esto no debe ser una limitación para que oremos, sino una gran motivación para que su iglesia sea ferviente en la oración. Aún en medio del dolor, Dios quiere una iglesia valiente, una iglesia fiel y una iglesia que se mantenga firme de rodillas invocando su nombre. Hoy Dios nos ha mostrado que nada obstaculiza sus planes, que Él es soberano en la vida y en la muerte, y que Él obra a través de la oración de su iglesia, mostrando su poder, extendiendo su palabra y magnificando su nombre. Bendito sea el nombre del Señor.